Pero hoy tenemos el privilegio de que nos visita de la Iglesia del Centro de Buenos Aires, alguien que, como siempre que nos visita lo digo, que ha sido parte de este proyecto en Funes, que ha sido parte de lo que Dios está haciendo. Así que en alguna medida, en una gran medida, tiene que ver que vos estés acá y que este espacio se haya habilitado, tiene que ver también con todo lo que Carlos sembró en nuestra vida, porque ha sido una persona muy importante para nuestra vida a nivel personal y a nivel ministerial. Así que hoy yo quiero que podamos recibir como de parte de Dios todo lo que Él va a hablar. Él va a traer una palabra, que ahí tenemos el PowerPoint, y que va a ser de tremenda bendición. Él, además de ser pastor principal de la Iglesia del Centro de Buenos Aires, es muy buen jugador de tenis, tengo entendido. Y bueno, viaja por muchas iglesias compartiendo la palabra que el Señor le ha dado, porque tiene una visión que bendice a la Argentina y a muchos otros países. Así que yo quisiera que pudiéramos recibirlo con honra, con gratitud y con el corazón dispuesto para recibir lo que tiene para hablar. Amén. Lo recibimos con un aplauso. Bueno, Dios te bendiga mucho. Felicitaciones por este lugar, es la primera vez que estoy, así que la verdad, precioso, ¿eh? Qué lindo, qué lindo. Dios nos bendice y tiene mucho más para cada uno de nosotros. Lo que vos ves que Dios hace en medio de la iglesia se espeja en tu propia vida, en tu propio hogar, en tu propia casa. Por eso nuestra tarea es, como dijo Jesús, buscar primeramente el reino. Porque si el reino de Dios crece, eso se va a espejar en nuestra vida personal, en nuestro crecimiento económico, familiar, afectivo. Cuando nosotros solo estamos pendientes yo estoy pendiente de mí mismo y nada más, ¿sí? No produzco lo que la realidad requiere. La realidad requiere que haya siembra para poder tener cosecha. Nosotros queremos cosechar sin sembrar, pero eso es imposible, eso es un absurdo. Entonces, cuando nosotros privilegiamos el reino, sembramos nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestras familias, nuestros recursos, nuestros dones en el reino de Dios, entonces es que tendremos cosecha. Así que prepárate para ver espejado en tu hogar, en tu desarrollo integral, la bendición de Dios de este paso tan lindo, tan importante. Y prepárense porque más adelante tendrán que dar más pasos, ¿sí? Para todavía seguir creciendo más. Pero este ya es uno muy, muy hermoso y qué lindo que está el lugar. No sé si ya estaba así o lo han dejado ustedes. Bueno, doble felicitación entonces. Qué lindo. Si nos mudamos, que ya tenga todo hecho. Me levantaron la vara. Ah, sí, bueno. Pero felicitaciones, Rodrigo, Priscila, pastores preciosos de esta congregación, llenos de amor por el Señor y por la gente, por este paso tan trascendente. Y qué bueno que esté la pastora Patricia. No sé si vino a vigilarme, a controlarme, ¿sí? Priscila la mandó a que se sentara al lado mío para que me tenga ahí. Pero lindo también verte, Patricia. Bueno, rapidito antes de ir a la palabra, ahí está el libro que traje, que muchos de ustedes ya lo tienen, pero lo sigo trayendo por una razón que creo que es fundamental, ¿no? El libro se llama ¿Qué más hacer cuando la sanidad interior y la liberación no alcanzan? Y lo traigo porque después de 39 años de pastor y de ministrar en diferentes partes del mundo, no importa la cultura, no importa el idioma, no importa la idiosincrasia de cada lugar, de cada familia, hay un mínimo común denominador en todo el pueblo de Dios, y es que la gente no alcanza sus metas, no alcanza sus objetivos, no solo espirituales, familiares, matrimoniales, con sus hijos, económicos, profesionales, etc.,
¿sí? No alcanza sus objetivos y sus metas, no ve concretadas las promesas de Dios en sus vidas, porque siempre, 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 siempre el obstáculo principal es el mundo emocional. No estoy diciendo que lo emocional sea más importante que lo espiritual. Siempre lo espiritual es más importante que lo emocional, porque la única manera de sanar el mundo emocional es a través de principios espirituales que surgen de la palabra del Señor. Pero lo que estoy diciendo es que el obstáculo, la traba principal siempre es el mundo emocional. Y esto lo vemos de tapa a tapa en la Biblia. Cada vez que vos veas un hombre o una mujer en la Biblia llamado por Dios a cumplir una asignación en la tierra, a quien Dios le encomienda una misión, siempre, siempre, en todos los casos, primero Dios le habla al mundo emocional de esa persona. Y por ejemplo, ¿no? Moisés envía a los espías a inspeccionar la tierra prometida. Y cuando los espías vuelven, eran 12, 10 de los 12 espías dan un informe que básicamente decía: todo lo que Dios nos dijo sobre la tierra era absolutamente cierto. La tierra es una tierra que fluye leche y miel. Y dice que 2 hombres tuvieron que cargar con un cacho de racimo de uva gigante que uno solo no podía llevarlo, y otros trajeron granadas gigantes y frutos maravillosos de la tierra. Todo lo que Dios nos dijo es absolutamente verdad, es cierto. No tenemos problema con lo que Dios nos dijo. Pero en la tierra hay gigantes. Y al lado de ellos nosotros parecíamos como langostas. La otra versión dice como saltamontes. Y así les parecíamos a ellos. Y ese dicho corrió por toda aquella nación, por toda aquella generación de Israel, y decidieron no entrar a la tierra prometida. El Salmo 106 dice: aborrecieron la tierra deseable. ¿Cómo se puede aborrecer algo que es deseable? Y decidieron no alcanzar la meta que como pueblo tenían, el objetivo que como pueblo tenían, que era tener una tierra propia. Decidieron no ver concretada la promesa de Dios en sus vidas. Ahora, quiero que vos entiendas que ninguno de esos espías que dieron ese informe volvieron de la tierra golpeados por una malecita, heridos por un cananeo, ni siquiera tuvieron que enfrentar a los gigantes. Lo que los golpeaba, lo que los hería, era cómo se veían a sí mismos. Nos vemos como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Ninguno de ellos fue a preguntarle a los gigantes: ¿qué les parecemos? Pero según vos te veas a vos misma, a vos mismo, eso lo proyectarás sobre los demás y los demás te verán como vos te ves. Si vos no te amás adecuadamente, ¿por qué yo te voy a amar sanamente? Si vos crees que no valés, ¿por qué yo te voy a contratar para un trabajo? Por eso cuando Dios tiene que levantar al nuevo líder que guiaría a la nueva generación para entrar a la tierra prometida, Josué, no le dice: Josué, te voy a ungir con una unción de conquista. Ya estaba ungido. No le dice: vas a tomar un taller, 10 pasos para la conquista. No, lo que hace es hablarle al mundo emocional de Josué y le dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Porque siempre el mundo emocional es nuestra principal traba. Y esto lo ves en absolutamente, y vas a
no sé, para saltear algunos siglos, ¿no? A Gedeón, y Gedeón, Dios le encomienda la tarea y Gedeón dice, no, Señor, yo soy el más pequeño de la familia, menos importante de la tribu, menos significativa de Israel. Y Dios le dice a este hombre cobarde, temeroso, depresivo, varón, esforzado y valiente. No temas. Y Jeremías lo llama y le encomienda la tarea y Jeremías dice, no puedo, Señor, soy muy joven, no sé hablar. Y Dios dice, tu problema no es ni que sos joven ni que no sabes hablar. Le dice, no temas, porque yo estaré contigo. Por eso, como nuestro mundo emocional siempre es la traba, acordate que tus problemas nunca son los gigantes, tus problemas son el saltamontes que tengas en la cabeza. Ellos no entraron a la tierra prometida no por los gigantes, sino por las langostas que tenían en la cabeza. Por eso, independientemente del libro, ¿no? Si lo querés comprar o no, no importa, pero independientemente de eso, sanate prontito, porque si no siempre vas a chocar con el mismo techo, con la misma traba, con el mismo obstáculo. Pero Dios, en Cristo Jesús, nos dio todo para ser personas sanas, y para vivir también con familias sanas, ¿sí? Y de eso te quiero hablar en esta mañana, ¿eh? El título de la palabra que te voy a compartir le puse historias familiares sin desinfectar. Historias familiares sin desinfectar. Y me gustaría empezar diciendo que la familia ocupa un lugar prioritario y central en el programa y plan de Dios para la tierra. A punto tal que el momento cúlmine de la creación de Dios, que es la creación del hombre, ¿sí? El mismo Dios que lo creó, lo catalogó de incompleto hasta que creó y le dio a Eva. Es decir, Dios dijo, no puedo lograr lo que tengo planeado hacer en la tierra solo con un varón. Así que completa lo hecho creando a Eva y los une y les da la asignación de fructificar y multiplicarse. Es decir, familia. Porque el centro del programa de Dios en la tierra es la familia. Así que para Dios la familia es prioridad y por ende Él tiene la expectativa que también sea nuestra prioridad. Pero porque la familia es prioritaria para Dios, vos tenés que saber que también le importa a Satanás. Es un principio espiritual. Lo que le importa a Dios también le importa al enemigo. Y si algo es prioridad para la bendición de Dios, Satanás lo hará una prioridad para su ataque. El enemigo solo ataca lo importante. En el jardín del Edén, ¿sí? Cuando la serpiente antigua, que es una figura de Satanás, vino allí al jardín del Edén, no vino por los perros, las jirafas, los elefantes, vino por Adán y Eva. Su intencionalidad, su plan fue, si puedo afectar la familia, puedo afectar lo que Dios quiere hacer en la tierra. Y su plan fue llevado a cabo y dio como resultado de que por afectar negativamente, pecaminosamente a Adán y Eva, ¿sí? A partir de allí, todas las familias humanas, la tuya y la mía, están afectadas por la imperfección. Así que de allí en más, todos nosotros tenemos que trabajar, tenemos que lidiar
con algunos asuntos familiares, con problemas familiares. No hay familias perfectas porque no hay personas perfectas. Así que nuestra tarea como hijos, hijas de Dios, como discípulos de Jesús, es conocer y aplicar los principios de la Biblia para hacer lo mejor de aquello que es imperfecto. Y especialmente poder traer libertad, restauración, sanidad con aquello que en este momento tal vez vos estás lidiando en tu propia familia. Ahora, si para Dios la familia es central en su plan, es prioritaria en su corazón, uno piensa que si va a la Biblia va a encontrar allí familias modelos, familias funcionales. Pero resulta que cuando vamos a las páginas de las Escrituras, lo que encontramos es una sucesión de historias familiares en donde hallamos todas las problemáticas posibles que las familias de hoy en día también enfrentan. El primer caso lo encontramos en las primeras páginas, el primer matrimonio, Adán y Eva. Allí encontramos un varón pasivo, apático, que no se hace cargo de su liderazgo espiritual en el hogar. Porque dice la Biblia que cuando la serpiente vino y le habló a Eva, uno pensaría, y Eva toma la decisión de pecar, uno pensaría Adán estaría en la otra punta del jardín del Edén, pero el texto dice que estaba junto a ella. Pero Adán ni abre la boca, ni le dice a su esposa, no lo escuches, no la escuches. Un hombre pasivo que no asume su liderazgo. Y una mujer que toma decisiones unilateralmente, sin consultar con su esposo, que no respeta ese liderazgo espiritual. Y ya ahí en el primer matrimonio encontramos la primer crisis, el primer problema. Y inmediatamente empiezan a echarse culpas el uno al otro. Y ya la primer familia tuvo que lidiar con problemas. Sus hijos, Caín y Abel. Ustedes conocen la historia, es la historia de la rivalidad entre hermanos que también se repite en tantas familias hoy en día. Y Noé se emborrachó y se desnudó. Quizás vos tenés un Noé en tu familia. O tenés un Cam, el hijo de Noé, que toma asuntos que tienen que ser privados y los hace públicos y no puede cubrir las deficiencias de su padre y las expone. Abraham y Sara tuvieron problemas por tener lo que hoy llamaríamos una familia ensamblada, con un hijo Ismael, hijo de Abraham y Agar, y otro hijo Isaac, hijo de Abraham y Sara. Los mismos problemas que muchos hoy tienen con los hijos tuyos, los hijos míos, los hijos nuestros. O tal vez vos seas un Ismael con un padre abandónico. Isaac y Rebeca mostraron un favoritismo descarado hacia sus hijos que produjo la hostilidad entre sus hijos, entre Jacob y Esaú, y que hizo que ambos crecieran con el residuo del rechazo en sus vidas. El mismo sentimiento de rechazo con el que tal vez vos creciste. Y Jacob, favorecido por su madre, cuando tiene un hijo, José, lo favorece delante de sus 10 hermanos y de esa manera perpetúa el patrón de celos, de hostilidad, de enemistad. Isaí ni siquiera lo tuvo en cuenta a David, su hijo, cuando Samuel fue a la casa a ungir al nuevo rey. ¿Qué haces vos cuando tu propio padre, que tiene la responsabilidad dada por Dios
de ayudar a estructurar tu personalidad y a estructurar firme tu estima, tu valía, no cree en vos. Cuando nunca escuchaste a papá decirte que estaba orgulloso de vos. Así que David crece experimentando rechazo, y David, aquel de quien la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, resulta que fue un padre desastroso. Tiene una hija, Tamar, y su hermano Amnón abusa sexualmente de ella. Y encontramos allí la experiencia de abuso intradoméstico. Pero David se niega a tratar con el tema, como en tantos hogares hoy, ¿no? De esto no se habla. Donde por evitar el conflicto, en este caso era ese, pero puede ser cualquier otro conflicto, por evitar, ¿sí?, el conflicto, los conflictos continúan. Siguen sin resolverse. Y entonces otro de sus hijos, Absalón, termina asesinando a su hermano y luego se rebela contra su propio padre y hace que David tenga que abandonar el trono de Jerusalén huyendo por la sublevación de su propio hijo Absalón. Y David tenga que renunciar a la asignación divina de su propósito en esta tierra, no porque fuera un mal gobernante, el pueblo lo amaba, sino porque fue un pésimo padre. Creo que viene a cuento en estos días, ¿no?, para que entendamos que no hay vida pública y vida privada. ¿Sí? Que nosotros tenemos que demandarle a nuestros gobernantes que su vida privada también sea acorde con la responsabilidad que tienen de ser líderes de una nación. No nos va mal porque la suerte nos tocó mala en Argentina, ¿no? En estos días, y no estoy haciendo comentarios de tipo político porque afecta a todo el espectro político de la Argentina. Todos los que hemos tenido han tenido una vida privada que avergüenza. ¿Sí? El periodista Berbisky decía en esta semana, para tratar de disculpar al expresidente del abuso de violencia con su esposa, decía, bueno, pero ¿acaso Perón no tenía una nena de 13 años? Justificando la pedofilia. Y otra vez, no es un comentario en contra de una línea, porque lo mismo podríamos decir de peronistas, de radicales, de militares, de macristas, No hay vida pública y privada. Si yo puedo engañar a mi esposa, ¿por qué no voy a engañar a la gente? Y David pierde su asignación como rey porque fue un mal padre. Y otro de sus hijos, Adonías, la Biblia dice, al que nunca corrigió. Y que también fue una fuente de dolores de cabeza para David y para Israel. Y podría seguir así con historias familiares que aparecen en la Biblia, historias reales, como nuestras familias, historias sin desinfectar. Pero quisiera en esta mañana que nos enfoquemos en una. ¿Estás listo? Yo quiero decirte que voy a leer la Biblia. No te escandalices. No soy yo el que inventa esta historia. Está en la Biblia. No te escandalices. Pastora Patricia, por favor. Llegó un mal día.
Llegó un día que va a escuchar una historia fuerte. Bueno, está en Génesis 38 y es una verdadera telenovela. Sí, no sé si es telenovela turca, si es un culebrón colombiano, no sé de qué país, pero es una verdadera telenovela. Bueno, a ver, vamos a ponerlo en la pantalla así todos la leemos. No sé si yo tapo acá, ¿no? Dice la palabra de Dios, Judá consiguió para su hijo mayor, una esposa que se llamaba Tamar. Pero al Señor no le agradó la conducta del primogénito de Judá, de y le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a Onán, cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado, así le darás descendencia a tu hermano. Necesito acá hacer un paréntesis para explicarte qué quiere decir esto, ¿sí? Había una ley en el antiguo Israel que se llamaba la ley del levirato. Era una ley que tenía una importancia social. La ley del levirato apuntaba a lo siguiente: cuando una mujer se le moría el esposo, quedaba viuda y no tenía hijos, en la economía, en la disposición socioeconómica de aquel tiempo, esa mujer estaba condenada o a morirse de hambre o a prostituirse, porque no tenía manera de sostenerse, no trabajaban las mujeres como hoy en día, ¿verdad? Así que la ley establecía que el hermano del fallecido, del difunto, tenía que casarse con la viuda. ¿Para qué? Para tres cosas. Número uno, para que la viuda pudiera sobrevivir, pudiera subsistir sin necesidad de prostituirse. Número dos, para dejarle descendencia a su hermano muerto. Y esto en nuestra cultura occidental es un poco raro, pero así estaba el pensamiento oriental semita, ¿sí? Que era una vergüenza que alguien muriera y no dejara descendencia, que su nombre no quedara en la posteridad a través de hijos. Así que el hermano que le seguía debía casarse con la viuda, darle hijos o tener hijos con ella, pero los hijos no eran de él. Los hijos eran de su hermano muerto, del difunto. Y la tercera razón de esta ley era no matrimonial, sino patrimonial. Y es que si la viuda se casaba con otro hombre, los bienes de la familia pasaban a otra familia. Y de esta manera, si se casaba con el cuñado, los bienes quedaban dentro de la misma familia. Entonces, esta ley, llamada ley del levirato, ¿sí?, tenía esta triple función, pero principalmente la función de que la mujer no pudiera sobrevivir sin necesidad de prostituirse. Entonces volvemos al texto, se muere el esposo de Tamar, el hijo mayor, y Judá le dice a Onán, el segundo de sus hijos, casate con la viuda de tu hermano y cumplí con tu deber de cuñado, esta ley. Así le darás descendencia a tu hermano. Pero Onán sabía que los hijos que nacieran no serían reconocidos como suyos, sino que iban a ser de su hermano. Por eso cada vez que tenía relaciones con ella, derramaba el semen en el suelo y así evitaba que su hermano tuviera descendencia. Esta conducta ofendió mucho al Señor, así que también a él le quitó la vida. Vamos a la siguiente. Entonces Judá le dijo a su nuera Tamar, quédate como viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo Selá tenga edad de casarse. Pero en realidad Judá pensaba que Selá podría morirse lo mismo que sus hermanos. Es decir, Judá dice, le di a mi primer hijo a esta mujer y se murió. Le di al segundo, se murió. Esta viuda es mufa. Ni loco le doy al tercero. ¿Sí? Esto es lo que pensó Judá. ¿Sí?
ni loco le doy al tercero. Así que le dice, andate a la casa de tu padre como viuda hasta que mi tercer hijo Selá crezca, se ve que era jovencito todavía, y tenga edad para casarse. Así que Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. Después de mucho tiempo murió la esposa de Judá, la hija de Súa. Al concluir el tiempo de duelo, Judá fue al pueblo de Timnat para esquilar sus ovejas. Lo acompañó su amigo Hirá, el adulanita. Cuando Tamar, la nuera, se enteró de que su suegro se dirigía hacia Timnat para esquilar sus ovejas, se quitó el vestido de viuda, se quitó el luto, ¿no? Se cubrió con un velo para que nadie la reconociera y se sentó a la entrada del pueblo de Nayín, que está en el camino a Timnat. Esto lo hizo porque se avivó, se dio cuenta de que Selá, el tercer hijo, ya tenía edad de casarse y aún no se lo daban a ella por esposo, porque el padre no pensaba dárselo. Cuando Judá la vio con el rostro cubierto, la tomó por una prostituta, creyó que era una prostituta. No sabiendo que era su nuera, se acercó a la orilla del camino y le dijo, deja que me acueste contigo. ¿Qué me das si te digo que sí?, le preguntó ella. Te mandaré uno de los cabritos de mi rebaño, respondió Judá. La siguiente. Está bien, respondió ella, pero déjame algo en garantía hasta que me lo mandes. ¿Qué prenda quieres que te deje?, preguntó Judá. Dame tu sello y su cordón y el bastón que llevas en la mano, respondió Tamar. Judá se los entregó, se acostó con ella y la dejó embarazada. Cuando ella se levantó, se fue inmediatamente de allí, se quitó el velo y volvió a ponerse la ropa de luto, la ropa de viuda. Más tarde, Judá envió el cabrito por medio de su amigo adulanita para recuperar las prendas que había dejado en garantía con la mujer. Pero su amigo no la encontró, no dio con ella. Entonces le preguntó a la gente del lugar, ¿dónde está la prostituta de Nayín, la que se sentaba junto al camino? Aquí nunca ha habido una prostituta así, le contestaron. El amigo regresó a donde estaba Judá y le dijo, no la pude encontrar y además la gente del lugar me informó que allí nunca había estado una prostituta como esa. Que se quede con las prendas, replicó Judá. No es cuestión de que hagamos el ridículo, pero que quede claro, yo le envié el cabrito y tú no la encontraste. Como 3 meses después le informaron a Judá lo siguiente: tu nuera Tamar se ha prostituido y como resultado de sus andanzas ha quedado embarazada. Sáquenla y quémenla, exclamó Judá. Pero cuando la estaban sacando, ella mandó este mensaje a su suegro: el dueño de estas prendas fue quien me embarazó. A ver si reconoce usted de quién son este sello, el cordón del sello y este bastón. Judá los reconoció y declaró: su conducta es más justa que la mía, pues yo no la di por esposa a mi hijo Selá. Y no volvió a acostarse con ella. Cuando llegó el tiempo de que Tamar diera a luz, resultó que tenía mellizos en su seno. O sea, para que el culebrón sea más completo, no un hijo, sino mellizos, ¿no es cierto? Resultó que tenía mellizos en su seno. En el momento de nacer, uno de los mellizos sacó la mano, la partera le ató un hilo rojo en la mano y dijo: este salió primero. Otra aclaración cultural aquí. ¿Por qué la partera le ata un hilo en la mano, un hilo rojo? Porque era importante saber quién era el primogénito, porque el primogénito en esa cultura tenía la doble bendición de Dios, espiritualmente hablando, pero también patrimonialmente hablando, era heredero de 2 partes de la herencia que pudiera compartir con sus hermanos. Así que era importante, como cuando salieran los 2 eran igualitos,
no iba a saber la partera o los padres quién era el primogénito y quién no. Entonces saca la mano el primero y la partera se apura y le ata un hilito rojo para saber este era el que salió primero. ¿Sí? Ahí está. Este salió primero. Pero en ese momento el niño volvió a meter la mano y salió primero el otro. Entonces la partera dijo, ¿cómo te abriste paso? Por eso al niño lo llamaron Fares. Luego salió su hermano con el hilo rojo atado en la mano y lo llamaron Zera. ¿Sí? Aquí termina la historia de esta verdadera telenovela, pero historia verdadera. Pero está en nuestras Biblias, porque habla de la naturaleza humana y de la naturaleza familiar. No desinfectes la Biblia porque Dios quiere que esté allí. Esta es una historia llena de enredos, de líos y sobre todo de pecados. Muere porque su vida no era buena, el hijo mayor. Onán se casa con la viuda, pero no quiere dejarle descendencia a su hermano, y esto fue abominación para el Señor. Judá engaña a su nuera diciéndole que le va a dar su tercer hijo cuando crezca, pero en realidad no quería dárselo y ni se lo dio. Y no cumple con la ley del levirato. Tamar, que engaña a su suegro haciéndose pasar por una prostituta, tiene relaciones sexuales con su suegro, lo engaña con una trampa para obligarlo a que reconozca a su hijo. Judá, que tiene relaciones sexuales con su nuera, creyendo que tenía relaciones sexuales con una prostituta. No me digas que Dios no trabaja en medio de nuestros líos. Dios puede tomar tus líos y transformarlos. Porque el sentido redentor de esta historia lo encontramos en Mateo capítulo 1, en la genealogía de Jesús, cuando se nos dice que Jesús es descendiente de Tamar. Si la historia te escandalizó un poquito, esto te va a escandalizar más. Jesús es descendiente de Tamar, es decir, en el background, en el trasfondo familiar, en la historia familiar de Jesús, está todo este lío, está todo este paquete de pecados. Y la historia tiene sentido cuando entendemos que si Tamar se quedaba sin hijos, no hubiera nacido Jesús. Tamar no tuvo hijos con tampoco tuvo hijos con Onán. El tercero, Selá, nunca fue su esposo. Era una viuda sin descendencia. Y por lo tanto, al no tener hijos, nunca hubiera nacido Jesús. Jesús nació con esta historia en sus ancestros, en sus antepasados, con esto en la mochila familiar. Pero Dios trabaja en medio de nuestras historias familiares negativas. Le estoy hablando a alguien en esta mañana que quizás en este momento estás en medio de un enredo en tu propia familia actual, que tal vez ese problema o esa crisis es el resultado de tus malas decisiones, aún de tus pecados, o tal vez de los pecados de otros, como en el caso de Onán o de Judá. Vos que estás en medio de ese lío, de esa crisis, ¿sí? No te des por vencida, no te des por vencido. Venía Jesús con un corazón humilde, con un corazón sencillo,
porque Dios se especializa en intervenir en medio de nuestras historias plagadas de pecado y de fracasos y de errores. Se especializa en sacar lo bueno de lo malo. Pero esto también es para aquellos que cuando son conscientes de algunas cosas en sus propias vidas dicen: esto es el resultado de la herencia familiar que yo he recibido. Estos agujeros en mi personalidad son el resultado del papá que tuve, de la mamá que tuve. Estas actitudes, esto se viene repitiendo de generación en generación. Y sentís que de alguna manera sos víctima de esa historia, que estás pagando precios por culpa de tus antepasados, de tus ancestros, que estás de alguna manera condicionado por sus genes, por sus historias. Porque la psicología nos ha ayudado a entender la incidencia que tienen nuestros contextos familiares en la formación de nuestras personalidades, en la formación también de nuestros comportamientos y conductas. La genética nos ha ayudado a entender que hemos recibido una herencia que nos condiciona no solo físicamente, sino psicoemocionalmente. La sociología nos ha ayudado a comprender que muchas de nuestras conductas, comportamientos han sido formateados, han sido modelados por el aprendizaje social, es decir, por lo que hemos mamado a través de imágenes en nuestras familias. Y de pronto vos podés reconocer que el abuelo ganaba bien, pero lo perdía todo porque era un pésimo administrador. Y lo viste a papá repitiendo la misma historia y hoy te ves a vos mismo repitiendo la misma historia. Y que ese formateo de aprendizaje social que se da en el hogar, digo que se da por imágenes, porque no es que papá se paró y te dijo: ser esposo significa esto, hijo. Ojalá hubiéramos tenido papás con esa conciencia, ¿verdad? Pero ¿cómo lo aprendiste? Lo aprendiste mirando, con tus imágenes. Acordate que tu cerebro funciona primeramente con imágenes, no con conceptos. Primero con imágenes, luego esas imágenes se transforman en pensamientos. Y los pensamientos en acciones. ¿Sí? Gracias, querido. Y eso ha formateado nuestros comportamientos y esos comportamientos se pasan de generación en generación. Todas estas disciplinas, la psicología, la sociología, la genética, nos han ayudado a entender. Pero una cosa es entender y otra cosa es resignarnos a aceptar que esa herencia recibida es inmutable, que no se puede cambiar. Nos bendice mucho tener claro que hay influencias siempre y cuando lo tomemos para no repetir historias y para ser nosotros los creadores de una nueva historia para nuestra familia actual y para las siguientes generaciones. Ser nosotros los guionistas de un nuevo guión familiar. Para ser conscientes que si yo vivo irreflexivamente, si yo vivo con piloto automático, inconscientemente voy a estar repitiendo historias que ya a mí mismo me dañaron. Errores de quienes me precedieron. Hace más de 30 años llegó a mi mano un libro que me impactó el título y por eso lo leí, ¿no? Un libro escrito por una psicoanalista suizo-americana y el libro llevaba el siguiente título: ¡Ay
mis ancestros. Esta psicoanalista hacía terapia psicogeneracional, ¿no? Y ella después se convirtió en un libro base para la carrera de psicología y un bestseller, ¿no? Mundial. Pero en ese libro se nos dice cómo se van repitiendo los mismos patrones de generación en generación. Y tal vez cuando te digo esto, vos me digas, Carlos, ¡ay, mis ancestros! Si yo te contara. Pero saberlo no nos hace receptores impotentes de esa historia solo para resignarnos y continuarla en nuestras vidas y pasársela, transferírsela a las siguientes generaciones. Porque aquí, en la historia que hemos leído, vemos que esta historia desbordada de pecados forma parte de una cadena genealógica de la cual nace Jesús, el hombre sin pecado, que fue capaz de escribir una nueva historia, no solo para sí, sino para los que creyéramos en él. Jesús es el que nos permite cambiar nuestra herencia negativa y escribir una nueva historia para nuestra actual familia y para nuestros descendientes. Esto requiere de tu parte una firme determinación. ¿Cuál es? La firme determinación de dejar de ser un eslabón más en esa cadena familiar y convertirte en el primer eslabón de una nueva cadena familiar. Que afectará positivamente a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, a tus tataranietos. Y digo que requiere de vos una firme determinación, porque esto significa ser el primer eslabón de una nueva historia de la familia, significa ser pionero. Y el pionero paga precios. Cuando un pionero llega a un lugar no hay nada. Tiene que desmontar el monte, tiene que hacer camino, tiene que generar lo mínimo para que haya civilización allí, ¿no es cierto? Pero luego las generaciones que vienen disfrutan de lo alcanzado, de lo logrado, de lo hecho por el pionero. Así que ser el pionero, ser el primer eslabón de una nueva cadena familiar, ser el escritor bajo la guía del Espíritu de un nuevo guión para tu familia actual y para las siguientes generaciones, requiere de vos una firme determinación. No ocurrirá con pensamiento mágico. No ocurrirá solo porque lo quieras y se lo pidas a Dios. Dios dice amén a tu oración. Y Dios dice, lo que no puedas hacer, yo lo voy a hacer. Pero no voy a hacer lo que vos tenés que hacer. Porque Dios es Padre, no es paternalista. Nunca va a hacer lo que vos tenés que hacer. Entonces requiere de vos y de mí una firme determinación de tres cosas. Número uno, no vivir con piloto automático, porque si no lo vas a terminar repitiendo inconscientemente. La mayor parte, más del 90% de lo que vos haces en tu vida todos los santos días lo haces sin pensarlo. ¿Sí? Si ustedes estuvieran parados aquí, verían que Rodrigo está sentado de la misma manera que Patricia, pero diferente a él, que tiene los pies cruzados. Ninguno de ellos, ni de ustedes, pensó, ¿cómo me siento? Me cruzo de brazos, me cruzo las piernas, pongo las manos así, estiro los pies como ella. Mirá que en el cajón también estiramos los pies. No,
Digo, tenés muchos años. ¿Sí? ¿Por qué? Digo, esto es insignificante, como nos sentamos no tiene ninguna importancia, pero lo mismo hacemos con el resto de nuestra vida. La mayor parte de nuestras decisiones son sin pensarlas, funcionan. Otra vez, ¿cuándo las aprendimos? Patricia no le dijo a él, cuando tengas que escuchar a un gran predicador, sentate así, ¿no? No, las aprendemos en casa, las mamamos en imágenes, ¿sí? Entonces, primera determinación, no voy a seguir caminando por la vida con la boca abierta. Voy a pararme un poquitito, no hay que hacer nada extraño, no hay que irse de monje tibetano a algún lugar, sí, pero en un momento de oración, que tengas un poquito de tiempo, decís, Señor, yo quiero escribir una nueva historia. Soy consciente que he tenido esta herencia en mi vida económica, en mi vida sexual, en mi vida afectiva, que he tenido esta herencia de matrimonios que siempre se divorcian, se separan, de rupturas, de abuso doméstico. He visto que mi padre era un golpeador y mi abuelo era un golpeador, y yo cada tanto me agarran los ataques de ira y estoy convirtiéndome en un golpeador, y hay una historia de adicciones en mi hogar, lo que sea. O he tenido un padre que nunca fue comunicativo conmigo, o he tenido un papá que ha estado presente, pero su figura ha sido ausente y no añadió valor a mi vida, no trabajó en fortalecer mi autoestima, lo que sea, ¿sí? Primero, saca el piloto automático y trabaja con Dios esto. Segunda determinación, preguntarle a Dios cómo tenemos que vivir ahora. Porque cuando algunos son conscientes del primer punto, de lo que han recibido, de lo que han experimentado, dicen así, dice, lo último en la vida que yo voy a hacer es ser igual a papá. Terminan copia láser del papá. Lo último que quiero en mi vida es ser como mamá, igualitas. Porque no se cambian conductas, comportamientos a partir de decisiones negativas. No voy a ser como, ¿sí? Entonces, una vez que yo soy consciente, le tengo que preguntar a Dios, Señor, ¿qué significa ser hombre para vos? ¿Qué significa ser mujer para vos? ¿Qué significa ser esposo, ser esposa, ser papá, ser mamá, ser empresario, ser trabajador, ser novio, ser novia para vos? Creo que a esta altura de tu desarrollo cristiano estás claro que la Biblia no es un libro de religión, ¿verdad? La Biblia es un libro de enseñanza de vida. ¿Cómo tengo que vivir? Porque si vos no me enseñás qué significa ser papá, yo voy a repetir inconscientemente lo que he mamado y voy a ser influenciado por la cultura, por los medios de comunicación, por la opinión. Voy a ser formateado por el aprendizaje social. ¿Y qué significa cualquier cosa, cualquiera de tus roles en la vida? Pregúntale a Dios. Si vos sos un emprendedor, te encantaría tener como mentor a un empresario exitoso que te pudiera dedicar tiempo y toda su sabiduría a decirte cómo prosperar, ¿verdad? Tenés a Dios como mentor, al Espíritu Santo. El apóstol Juan dice, la unción que está en ustedes os enseñará todas las cosas. Pero además de tener al mentor más grande, que es el Espíritu Santo, tenés iglesia, tenés tus líderes, tus pastores. Tenés alguna duda de sí, andá y decirle, mirá, yo tengo esta historia y quiero cambiar, quiero ser el primer eslabón de una nueva historia. Pastor, enséñame cómo tengo que trabajar este tema con mis hijos. Acordate que
hay solo 2 escuelas. Solo 2. Y vos elegís en cuál te matriculás. ¿La escuela de la revelación o la escuela del dolor? Lo que no aprendas por la revelación de Dios, lo tendrás que aprender por el sufrimiento. Elegí en cuál te matriculás. ¿Sí? Entonces, anda a Dios, toma los recursos espirituales de la iglesia, de tus líderes, y preguntale, Señor, sé humilde. El abuelo desperdició todo lo que ganó. Papá fue un desastre administrando y yo sigo haciendo lo mismo. Me va para el cuerno, pero voy a morir con las botas pues. No seas idiota. No te mueras, sacate las botas y aprende. Vení humildemente a los pies del Señor, el gran maestro, y decirle, Señor, enséñame. El gran maestro Jesús nunca dejó de ser discípulo. Nada hago que no oiga decir al Padre. Nada hago que no vea hacer al Padre. Sed mansos y humildes como yo. Así que, número 1, no camines por la vida con la boca abierta y piloto automático. Número 2, preguntale a Dios cada uno de tus roles en la vida. Y número 3, una vez que sabes lo que Dios quiere, obedécelo. Porque ese es el otro paquete de problemas que hay en muchos creyentes. No es que ignoren lo que Dios dice en su palabra, sino que no lo obedecen. Si Dios te dice, tenés que tratar a tu esposa de esta manera, hacelo. No, pero yo soy acá el que mando, yo soy el macho, yo soy el... Pero la Biblia dice, tratala como a vaso más frágil. Honrala, levantala, promovela. Si Dios te dice, respetá y tené en alta estima a tu esposo, no lo basures todos los días, bueno, nunca das la medida, sos un desastre, siempre te tengo que decir lo mismo. Ya probaste y no cambió, ¿no? Aunque sea, hacelo por default. Porque está comprobado también que la gente no cambia por crítica, cambia por estímulo positivo. Entonces, en vez de bajarle su estima todos los días al piso, ¿sí? Levantale su estima, que si de verdad cree sobre sí mismo como Dios lo ve, va a lograr muchas más cosas que criticándolo. Ahora, si vos lees eso en la Biblia y decís, no, porque mi mamá, papá lo tenía zumbando y yo, si no, estos se creen, ¿qué se creen que...? Tercero, obedecer el principio. ¿Sí? Como ves, requiere una firme determinación. Pero cuando vos tomás esa decisión, el Espíritu Santo te asiste dándote la unción de Fares. Dándote la unción de Fares. ¿Quién es Fares? El mellicito que finalmente resultó el primogénito de Tamar y de Judá. Como leímos en el parto, sacó primero la mano su hermanito mellizo, Sera, pareciendo que él iba a ser el primogénito, pero inmediatamente metió la mano y Fares irrumpió y salió primero, convirtiéndose en el primogénito. Y por eso le pusieron de nombre Fares, que significa el que irrumpe siendo primero. Quiero decirte que en tu interior habrá una lucha, ¿sí? ¿Por qué saldrá primero de dentro de vos? Si Sera, que representa lo primero que sale de nosotros automáticamente, producto de nuestra herencia, o si irrumpirá con fuerza
de primero Fares. En la Biblia, el nombre Fares aparece primero aquí en Génesis 38 y luego en 5 oportunidades más. Y en todas se trata de personas que eran descendientes del mellicito, Fares, por eso se lo nombra Fares, y en todas se trata de personas que irrumpen en escena con unción de ser primeros. La primera mención es Ruth capítulo 4, versículos 18 al 22. Y allí se nos dice que David sería descendiente de Fares, del mellicito. Saúl, el rey, había sido desechado por Dios y lo que correspondía era que un descendiente de Saúl heredara el trono. Era la dinastía benjamita, ¿sí? Un descendiente de Saúl. Pero de pronto irrumpe David, que no pertenece a esa familia, a esa tribu, a esa dinastía, y David se convierte en rey y el primero de una nueva dinastía, el primero en escribir una nueva historia para Israel. La segunda mención está en primer libro de Crónicas capítulo 27 y nos habla de un tal Jasobiam, descendiente de Fares, comandante de la primera división de soldados que estaba de guardia durante el primer mes. Un hombre que irrumpe con la unción de primero, de Fares, un principal. La tercera mención está en Nehemías capítulo 11, versículo 6, y habla de los jefes del pueblo que fueron los primeros en repoblar Jerusalén. Israel fue al exilio y Jerusalén quedó devastada, desierta, destruida, todo quemado, ¿sí? Y de pronto, en el tiempo de Nehemías, regresa un grupo de Israel y los primeros en repoblar Jerusalén son los primeros en escribir una nueva historia para la ciudad. Y dice que unos 468 eran descendientes de Fares, el mellicito. Y mirá cómo dice, todos ellos excepcionales, los primeros en escribir la nueva historia de Jerusalén. La cuarta y la quinta mención hacen referencia a Jesús en su genealogía. Tanto en la de Mateo como en la de Lucas nos dice que Jesús fue descendiente de Fares, del mellicito. Jesús, el primogénito de Dios, el que irrumpió trayéndonos a nosotros la posibilidad de modificar nuestra historia personal, de nuestra historia familiar y cambiar de herencia. A partir de él, vos y yo somos herederos de Dios Padre. Así que en un minutito más quiero orar para que esa unción del Espíritu Santo que descendió sobre Fares y que siguió a toda su descendencia, te alcance a vos. Que en Cristo Jesús vos puedas escribir una nueva historia para tu familia. Que la unción de ser el primer eslabón de una nueva historia venga sobre tu vida. Tal vez al mirar para atrás, vos me digas hoy, Carlos, ¡ay, mis ancestros! Pero estoy seguro que por lo que suceda hoy cuando oremos por vos, cuando tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos miren para atrás, van a decir, Señor, gracias por mi papá, gracias por mi abuelo, gracias por mi bisabuelo.
que escribieron una nueva historia para mi vida. Cuando Jesús te llamó, dice el profeta Isaías, te llamó por tu nombre. Pero a partir de allí, tu apellido es más importante que tu nombre. Porque desde ese momento empezaste a construir un legado para tu familia, para tus hijos que llevan tu apellido. Porque Dios te llamó por tu nombre para cambiar, revertir, redimir la historia de tu apellido, la historia familiar. Te llamó por tu nombre para romper maldiciones generacionales, para alcanzar en tu generación y en las siguientes cosas que nadie en tu familia ha alcanzado hasta el día de hoy, para escribir una nueva historia para tus próximas generaciones. Con cada acción estarás perpetuando una maldición sobre tu familia, sobre tu apellido, o estarás cancelando una maldición y abriendo portales de bendición para tu apellido. Tenemos que irnos en esta mañana todos nosotros de aquí diciendo: mi apellido, mi familia va a ser mejor como resultado de mi paso por esta tierra y por el legado que yo voy a dejar. Quiero orar por tu vida y por tu familia, declarando que en esta mañana se rompen las maldiciones familiares, las maldiciones espirituales, la escasez material, la historia de familia disfuncional, de rupturas, de divorcios, de separaciones, de abusos, de violencia intradoméstica, de adicciones, de depresiones, que a partir de hoy se construye en tu vida, en tu familia actual y como legado para las siguientes generaciones, bendiciones integrales que alcanzarán a tus descendientes. La Biblia dice, mucho antes que la psicología, mucho antes que la sociología, mucho antes que la genética, dice que las maldiciones a las que nos sometemos los seres humanos alcanzan a la tercera y a la cuarta generación. Pero la Biblia dice que la bendición de Jehová es por 1000 generaciones. Por eso vamos a cancelar esa herencia de maldición. Dice Jeremías, lo repite Ezequiel: nunca más se dirá en el pueblo del Señor que los padres comieron uvas agrias y a los hijos les dio la dentera. Nunca más. Yo soy el Dios capaz de romper con esas maldiciones que naturalmente siguen hasta la tercera y cuarta generación. Pero no solo soy el Dios de terminar con lo malo, soy el Dios que te quiere bendecir por 1000 generaciones. Ponete de pie. Cerrá tus ojitos. Si vos estás hoy atravesando un conflicto, un problema, una crisis en tu actual familia, ahora liberá fe para creer que va a haber un cambio en tu familia. Y luego, cuando llegues a tu casa, pedile a Dios una estrategia, si depende algo de vos, hacer una estrategia de sabiduría, no impulsos, no lo contrario a lo que hace tal o cual. No se cambia con decisiones negativas. Una estrategia de sabiduría de Dios. Pero en este momento, concéntrate en orar con fe por esa situación en tu hogar. Nadie se sienta mal. Nadie sienta que
esto me pasa solo a mí. Te conté las historias de la Biblia, ¿verdad? Porque Dios sabe que a partir del pecado humano todas nuestras familias son imperfectas. Algunas tienen un problema, otras otros. Así que aún dentro del pueblo de Dios, aquí en la iglesia, no te avergüences. No es para que andes contándole a todo el mundo, pero no te avergüences de abrir tu corazón ante tus líderes y decir: este lío tengo en mi hogar, este lío, este problema, esta tendencia tengo en mi vida. Lo peor que ha hecho la religión es hacernos gente que tiene doble cara, que tiene doble vara, que cree una cosa, que vive otra, pero lo que es peor, no puede abrir su corazón para cambiar lo que vive. Pero vos no estás en una religión, vos estás en una relación con Jesucristo, con el Padre, con el Espíritu Santo y con la iglesia. Tal vez vos digas: Carlos, la verdad es que en este momento yo no estoy atravesando, estamos viviendo un lindo tiempo en mi hogar, en mi familia. Gloria a Dios. Cuidá, no con temor, pero alimentá esa relación con cosas positivas. Pero tal vez digas: a pesar de eso, soy bien consciente de lo difícil que es en este tiempo, que tantos ataques hay sobre la familia y necesito sabiduría para ser papá, para ser mamá, para que mi relación con mi esposo, con mi esposa no caiga en una pesada rutina, sino que crezca cada día, que se nutra cada día. Orá en este momento con fe. Tal vez alguien está solito, solita en esta etapa de su vida. Y alguno diga: yo quisiera restaurar, reconstruir mi vida afectiva, pero no quiero equivocarme, no quiero dañarme. Quiero tener sabiduría de Dios. Orá en este momento pidiéndola. O tal vez algún chico joven todavía no ha formado su pareja, su familia. Pedile a Dios ser guiado, ser guiada por Dios. Es un tema tan trascendente que yo no lo puedo encarar confiando en mí. Porque la Biblia dice: engañoso es el corazón del hombre. Así que si yo me guío por mi gusto, si yo me guío por mis emociones y sentimientos, voy a caer en engaño. Siento, perdón un segundito, pero siento dar esta palabra para los chicos más jóvenes. Acordate que Eva fue creada de la costilla de Adán. Así que Eva es lo que le falta a Adán. Cuando vos ores por una pareja, para los más jóvenes y para los que son más grandes y están pidiéndole a Dios en algún momento formar un hogar, una pareja, restaurar su vida afectiva. Cuando vos ores, antes, tu primera oración tiene que ser: Señor, después de conocer a Cristo, lo más importante en la vida es conocerte a vos mismo. Señor, mostrame
qué es lo que a mí me falta. Móstrame qué es lo que yo necesito a nivel de mi vida, de mi personalidad, de mi mundo interior. Y después de hacer esa oración, agarrá un papelito, el teléfono, lo que vos uses para escribir, y escribí lo que el Espíritu te guíe allí. Yo voy a necesitar un varón que sea así, así, así y así. Voy a necesitar una mujer que sea así, así, así y así. Y todos los días vas a orar por ese hombre, por esa mujer con esas características. Cuando orás suceden varias cosas. La primera, le das permiso a Dios a intervenir en tu vida y Dios te va a dar un varón así, así y así, una mujer así, así y así. Pero la segunda cosa que sucede cuando orás es que lo que orás lo empezás a internalizar. De orarlo todos los días, empezás a internalizar que el hombre que necesitas tiene que ser así, 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 porque es lo que a vos te falta. Es tu costilla. Y que la mujer que precisás tiene que ser así. De pronto, chicos, como estoy viendo acá, todos chicos lindos, hermosos, de verdad lo digo, no para quedar bien con nadie. Ustedes no van a tener problemas con chicas o chicos que gusten de ustedes. Ese nunca va a ser el problema de ustedes. El problema de ustedes es que no se equivoquen al elegir. Pero cuando vos tenés una guía adentro tuyo, provocada por el Espíritu al que oraste y le dijiste, ¿cómo tiene que ser mi costilla? Eso se internaliza en vos. Y va a aparecer un chico, 1,90 m así, musculoso como yo, fisiculturista como Rodrigo, pelo largo como yo, así, las mechas al viento. Y vos decís, ¡guau! Pero vas a decir, ¿es este hombre así, así, así y así? Porque el 1,90 m te va a hacer la vida a cuadraditos. Si no es así, así, así y así. No porque sea malo, sino porque no era para vos. Es la costilla para otra persona. Y va a aparecer una piba que, raja la vereda, ¿no? Decían cuando yo era chico. Pero es así, 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 así. No. Pero va a suceder otra cosa. Que vos ahora que estás en una etapa donde, y aquí en la iglesia y con chicos creyentes, ¿sí? Estamos hablando siempre dentro del universo de hijos de Dios. Porque si para vos Jesús es el Señor de tu vida, ¿cómo vas a compartir la vida con alguien para quien Jesús no es lo más importante? Vos vas a querer tomar decisiones según lo que Jesús dice y la otra persona según lo que él crea o ella crea. Así que tu universo no puede salirse de allí, porque si no vas a pagar precios. Pero Dios tiene ese chico, esa chica para vos. ¿Sí? Y en esta etapa vos tenés que generar relaciones de amistad. Me fui para otro mensaje, pastor. Vos andá calentando la sopa, mira. ¿Eh? Generar relaciones de amistad. Y de pronto hay un chico, una chica, que tal vez lo consideraste nada más que un amigo, pero de pronto, wow, el Espíritu te hace caer la ficha y, che, pero este es así, así, así y así. Y
como si fuera poco, es linda y es lindo. ¿Quién dijo gloria a Dios? Amén, amén. Sí, porque hay gente que cree que Dios quiere lo feo para nosotros, ¿no? Pero Dios siempre quiere lo mejor para tu vida. Y si alguno es feo, te lo vas a ver lindo. ¿Sí? Pero ahora vamos a la oración. Ahora orá y decirle, Señor, próximamente necesito que me reveles qué es lo que me falta, cuál es la costilla que me falta. Cerrá tus ojitos. Si estás en medio de un conflicto, por ejemplo, en tu matrimonio, en una relación con tus hijos, con tu nuera, con tu yerno, pedile perdón a Dios por tus errores en esa relación. Porque vos ya marcaste todas las equivocaciones de tu esposa, de tu esposo, de tu suegra, de tu suegro, de tu yerno, de tu nuera. Pero no es como funciona el reino. Y por favor, renuncia a la arrogancia de creer que las responsabilidades son siempre de otros. En una relación, cualquiera sea la relación, nunca es 100-0. Mi esposa es la culpable de todo. No. Siempre hay responsabilidades compartidas. A veces es 50-50, 60-40, 70-30, pero siempre hay compartidas. Así que en lugar de quejarte y resaltar las culpas de otros, ahora humillate delante de Dios y decirle, Señor, te pido perdón por mis errores, por mis pecados, por mis responsabilidades. Quizás este también sea un buen momento de oración para aquellos papás que tienen hijos alejados del Señor, de la iglesia. Orá, orá. Este es un tiempo donde están regresando los pródigos a la casa del Padre. Cree, 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 cree. Y todos oremos pidiéndole al Espíritu Santo, como dijo el apóstol Pablo, espíritu de sabiduría y de revelación, para que escribamos un nuevo guión en nuestra historia familiar. Vos podés ser el primer eslabón de una nueva historia. Señor, me uno en el poder del acuerdo con mi hermano y con mi hermana. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, rompo maldiciones generacionales. Me vuelvo contra toda maldición familiar, contra toda palabra de desvalorización, de limitación que mi hermano, mi hermana haya recibido. Todo maltrato, todo abuso. En el nombre de Jesús, toda ausencia, todo silencio. En el nombre de Jesús de Nazaret, cancelo el poder de esas maldiciones. Me vuelvo contra todo espíritu de pobreza, de miseria. Rompo los yugos de abandono, de rechazo, de depresiones, de vergüenza, de adicciones, de abusos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y ahora activo la bendición de Jehová que es por 1000 generaciones.
nombre de Jesús, en tu vida espiritual, eres bendito, eres bendita. En tu vida ministerial, eres bendito, bendita. En tu vida matrimonial, eres bendito, bendita. Como papá, como mamá, como hijo, eres bendito, bendita. Como hermano, como hermana, eres bendito, eres bendita. En tu vida económica, eres bendito, bendita, prósperos de Jehová. En tu vida profesional, el camino para vos es hacia arriba, no hacia abajo. Como emprendedor, como empresario, activo desde esta casa, cielos abiertos, activos cielos abiertos para tu economía, para tu profesión. En el nombre de Jesús, tu trabajo es bendito. Dice la Biblia, dile al justo que le irá bien y comerá del fruto de sus manos. Ahora en el nombre de Jesús, varón, hermana en Cristo, en este tiempo tan difícil, te digo lo que dice la Biblia. Te irá bien, te irá bien, te irá bien, te irá bien. Comerás, comerás, comerás. Habrá alimento suficiente, provisión abundante. Comerás del fruto de tus manos, de tu trabajo, de tu capacidad intelectual, de tu habilidad laboral, de tu expertise, de ideas creativas que Dios pondrá en vos, de nuevos nichos que Dios abrirá para tu progreso. Revelación, revelación, revelación. Señor, bendecimos a nuestros ancestros, a los buenos, a los regulares y a los malos. Los bendecimos porque de ahí venimos nosotros. Jesús no hubiera nacido si no hubiera habido una Tamara. Y tu vida, querido hermano, querida hermana, es tan preciosa, tan maravillosa, que yo alabo a Dios porque hubo ancestros de los cuales vos venís. Y algunos no fueron tan buenos y sus influencias no fueron tan sanas. Pero de ahí venís y yo bendigo tus ancestros. Pero no para repetir sus historias, sino para escribir una nueva historia. Rompo la cadena familiar. No permito que seas un eslabón más en esa historia familiar, sino que ahora declaro sobre tu vida que sos, por la unción del Espíritu Santo que ungió a Fares, la misma unción está sobre vos para ser el primero que irrumpe, el que irrumpe con fuerza de primero en una nueva historia familiar. Y tus descendientes van a heredar, entre otras cosas, la fe tuya en Cristo. No porque eso se herede naturalmente, sino porque vos vas a empezar a influenciar y a guiarlos para que un día ellos libremente decidan seguir a Cristo. Y cuando estén en un culto como el de hoy, ellos no dirán, ¡ay, mis ancestros! Ellos dirán, gracias, Señor, por papá, por mamá, por el abuelo, la abuela. Gracias, gracias por la herencia. No fue perfecta, pero fue muy buena, Señor. Déjame cerrar contándote algo que ya te conté en otra oportunidad. Pero que espero que vuelva a afirmar tu fe. Mi mamá
la única mujer de 7 hermanos. Vivía en el lugar más pobre de Buenos Aires en aquel tiempo, antes que surgieran las villas de emergencia, los barrios populares como hoy se llaman. El lugar más pobre en la ciudad de Buenos Aires era lo que se llamaban los conventillos. Y mi mamá nació y vivió en el conventillo de la calle Tacuarí 758. Y para poder sobrevivir ella y su familia, ella tenía que ir a la iglesia católica que estaba en la esquina para que le dieran ayuda social, alimentos y ropa, porque no tenían ni para comer ni para vestir. Hasta que un día el que en ese momento era pastor de mi iglesia, don Santiago Canclini, fue a ese conventillo de calle Tacuarí 758 a invitar a los chicos. El conventillo estaba repleto de chicos, ¿no? A invitar a los chicos a lo que en ese momento se llamaba una hora feliz, que era una actividad para niños, ¿no? Y así fue mi mamá, sus 6 hermanos varones, a la iglesia del centro. Y allí empezó a conocer de Jesús. Y mis tíos también. Todos fueron expuestos a la misma enseñanza, al mismo evangelio. Pero solo mi mamá tomó en serio el seguir a Jesús y el creerle a Jesús. Que Jesús era capaz de escribir una nueva historia para su vida y una nueva historia para sus descendientes. No tengo tiempo de contarte, pero la historia de mis 6 tíos, ¿a cuál peor que la otra? Trágicas, dramáticas, desastrosas. Uno murió asesinado, 2 murieron por cirrosis, por alcoholismo, etcétera, etcétera. La única que salió de esa situación fue mi mamá, porque le creyó a Jesús. Los 7 tuvieron los mismos padres. Los 7 recibieron la misma influencia de su entorno social y económico. Los 7 fueron expuestos al mismo evangelio, en la misma iglesia. Pero solo ella lo siguió a Jesús con todo su corazón, con una determinación asombrosa, creyendo que Dios escribía una nueva historia para ella y para su familia. Esa mujercita le decía a su mamá que iba a la iglesia católica. Su mamá la mandaba porque de la iglesia católica venía la ayuda, ¿no? Pero ella iba, buscaba la ropa, buscaba los alimentos y después se escapaba a la iglesia del centro. ¿Sí? Nunca subestimen la tarea que hacen con niños. Y esa mujercita no pudo terminar ni siquiera la escuela primaria. Pero hoy, sus nietos, todos sus nietos, tienen títulos universitarios, maestrías, posgrados. Alguno tiene 2 carreras universitarias, todos. Esa mujercita tenía que ir a buscar ayuda social a la iglesia católica. Pero hoy, uno de sus nietos es ministro de Desarrollo Social de la ciudad de Buenos Aires y distribuye toda la ayuda social para la ciudad de Buenos Aires. Porque en Cristo se escribe
una nueva historia familiar. Yo bendigo tu vida y bendigo tu familia, tu descendencia, tu futura familia, todo lo que Dios tiene para tu vida. Y te bendigo con lo mejor del cielo y con lo mejor de la tierra. En el nombre de Jesús, amén, amén.